Bienvenidos a esta actividad de vinculación con el medio que estamos haciendo como carrera de Ingeniería Química. En el día de hoy tenemos como invitada a Paola Cofré, que ella es químico ambiental de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, con 20 años de experiencia laboral en consultoría y coordinación de proyectos ambientales para el sector público y privado. Desde el año 2001 hasta abril del 2008 se desempeñó como coordinadora de la Escuela de Estudios Ambientales del Centro Nacional del Medio Ambiente, CENMA, dice acá. Desde el año 2008 es jefa del área de residuos y riesgo ambiental de la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio del Medio Ambiente de la región metropolitana. Hoy es la jefa del área de economía circular y coordinadora técnica de los pronunciamientos del sistema de evaluación de impacto ambiental de la Seremi del Medio Ambiente, y desde el año 2019 también es profesora de cátedra de un curso de tratamientos de residuos de la Universidad San Sebastián. Así es que, Paola, estamos felices de tenerte acá hablando sobre cómo transitar esta economía circular que ahora es más importante que nunca. Así es que te doy la bienvenida y te doy el pase para que puedas partir con tu presentación. Muchas gracias, Gabriela, y muchas gracias a toda la audiencia, a todos y todas que hoy día nos encontramos para poder entender un poco más de qué se trata este concepto de economía circular y cuáles son los instrumentos jurídicos y políticas que tiene nuestro país para poder transitar efectivamente hacia una economía circular. Que no se quede esto solo en un concepto, ¿verdad?, etéreo, y que cómo podemos nosotros también como universidad y como estudiantes poder tomar acciones concretas para poder apoyar a este tránsito. Así que ahora voy a compartir mi pantalla, espero esto funcione porque a veces no funciona. ¿Ahí está o no? Sí, se ve perfecto. Ok. Como dice el título de la charla de hoy, Economía Circular y Ley Marco para la Gestión de los Residuos, la responsabilidad extendida al productor y fomento al reciclaje. Ley 20.920 del año 2016. Como les decía, principalmente el concepto de economía circular es un nuevo paradigma en Chile, y vamos a tratar de empezar con el contexto general del manejo de los residuos con datos concretos de nuestro país, para poder entrar en el concepto de economía circular, para qué sirve la economía circular, porque es un concepto tan relevante hoy día instaurado en nuestro país, pero que tiene que formar parte de acciones concretas, que no nos quedemos en la inacción, en entender solo el concepto, sino cómo cada uno de nosotros va a aportar para este tránsito efectivo. Vamos con la... Uy. No sé por qué no cambia automáticamente esta cosa. A ver, vamos a probar. Ah, sí, ahí va a cambiar. Ok. Comenzamos primero entonces entendiendo cuántos son los residuos generados en nuestro país. ¿Cuáles son las cifras oficiales de los residuos? Primero, en Chile, el 2018 se generaron a nivel nacional 19,6 millones de toneladas de residuos, donde un 1,6% fue generado más que el año anterior, vale decir, cada año vamos generando mayor cantidad de residuos y por tanto tenemos que manejarlos adecuadamente para poder tener efectivamente una solución o proponer alguna solución al manejo lineal que hoy día estamos llevando en este contexto. Residuos municipales per cápita por año generamos 436 kilos. Es una cifra bastante alta y por tanto la invitación va a ser poder traspasar todo lo que es hoy día la economía lineal a un nuevo concepto de economía circular. ¿Qué es lo que es la economía lineal y en qué se basa? Primero se basa, ¿cierto?, en la producción y consumo, y estamos hablando siempre de extraer, producir, consumir y eliminar. De eso se trata la economía lineal. Y esta economía lineal ha imperado por muchos años en nuestro país. Por tanto, la invitación hoy día es poder transitar a un modelo distinto llamado economía circular, en donde la idea es poder potenciar estos materiales que ya terminan su vida útil a otros modelos productivos, a otros círculos virtuosos. Y esa es la invitación que hoy día vamos a hacer para poder entender de qué se trata este concepto de economía circular. Pero sigamos con los datos. De acuerdo al informe del Estado del Medio Ambiente del año 2020, la generación de residuos a nivel nacional según origen 2015-2018
dice que el 97% de los residuos son no peligrosos. De ese porcentaje, del 97%, se desagrega que el 56% es de origen industrial. Vale decir, estamos hablando de residuos no peligrosos industriales, que es la parte de abajo de la gráfica, el celeste más clarito. Después tenemos un 42% de residuos municipales. Estamos hablando de la parte azul, o celeste más oscura. El rojo corresponde a residuos peligrosos, y la parte superior estamos hablando del 2% de lodos de planta de tratamiento de aguas servidas. Esto es lo que engloba la producción de residuos a nivel país. Cuando hablamos de disposición final de residuos no peligrosos a nivel regional, podemos ver que de Arica a Magallanes, podemos ver que la región metropolitana en su totalidad de generación de residuos, estoy hablando en todos los tipos de residuos, genera, o sea, valoriza el 19,4%, y el resto todavía se dispone en algún sitio de disposición autorizada dependiendo del tipo de residuos. Vale decir, cuando estamos hablando de residuos peligrosos, estamos hablando de que la disposición se hace en un relleno autorizado para residuos peligrosos. Cuando hablamos de residuos sólidos domiciliarios, estamos hablando que se dispone, de acuerdo a normativa, en un relleno sanitario que cuenta con resolución de calificación ambiental. Vamos a hablar más rato de eso. Sigamos con las cifras. Generación de residuos municipales por región en base a lo reportado en un Sistema Nacional de Declaración de Residuos que administra nuestro ministerio el año 2018. Primero, sabemos que se generaron más de 8 toneladas de residuos municipales con una población proyectada de 18 millones de habitantes. El promedio a nivel nacional es de 1,19 kilo habitante día, o sea, cada uno de nosotros produce 1,19 kilo habitante día. Del total de estos residuos, el 44% corresponde a la región metropolitana. Sabemos que nuestra región concentra más del 40% de la población del país, y la sigue la región de Valparaíso, Biobío y Coquimbo. Son datos importantes porque hoy día la región metropolitana tiene un desafío relevante para poder transitar como una de las primeras regiones hacia la economía circular, implementando la ley REP, que es lo que vamos a conversar más adelante. El 99% de los residuos municipales a nivel nacional va a eliminación, y solo, miren el dato terrible, solo el 1% se valoriza. Y por tanto hay un desafío como Chile de poder potenciar, acelerar y poder aumentar las tasas de valorización con instrumentos que vamos a hablar posteriormente. Miremos ahora qué pasa específicamente con los residuos sólidos domiciliarios. Veamos la composición de la bolsa negra hoy día. Si nosotros miramos la composición de la bolsa negra que cada uno de nosotros genera en casa, nos damos cuenta que el 58% de esa bolsa negra está constituida por materia orgánica, y el 26% de esa bolsa negra está constituida por papel, cartón, vidrio, metales, plástico, que constituyen un producto prioritario llamado envases y embalaje, que es un producto prioritario que hoy día está contenido en la ley 20.920 y que ya cuenta con metas claras que vamos a tener que llegar al año, el 2023 parte en rigor y tiene estipulados sus metas que vamos a ver más tarde. ¿Qué es importante rescatar acá? El 58% es materia orgánica de esa bolsa negra, y por tanto hoy día ya contamos con una estrategia nacional de residuos orgánicos, que es otro instrumento importante que ha emanado de nuestro ministerio, y que tenemos un 26% de envase, embalaje, producto, que ya tiene, producto prioritario, que ya cuenta con su reglamento y que tiene metas claras. ¿Y qué es lo importante? Que solo el 16% es lo que debiese llegar a destino final, o sea, a un relleno sanitario. Vale decir, de la bolsa negra que uno entrega, ¿cierto?, al camión recolector contratado por el municipio, esta es su composición, pero nosotros estamos disponiendo casi todo. Solo el 1% se valoriza de la materia orgánica. Si nosotros vemos la lámina de abajo, que es el gráfico a nivel nacional, podemos ver que cada una de las regiones cuenta con este análisis, y que en su mayoría, aproximadamente el 50%, dependiendo de la región, corresponde a residuos orgánicos en esa bolsa negra. Por tanto, ¿qué tenemos hoy día? Tenemos que un porcentaje importante de la bolsa negra es materia orgánica, que contamos con la ENRO, la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, y que el 26% de esa bolsa negra está compuesta de un producto prioritario llamado envase embalaje, que ya está regulado y que es responsabilidad del productor
del producto prioritario, cumplir las metas que pone nuestro ministerio. Vamos a hablar más adelante de eso. Otro dato relevante, disposición final de residuos. ¿Qué nos dice el informe del Estado del Medio Ambiente? Del año 2015 al 2018 que están declarados en el SINADER, o sea, es información concreta que se toma y que se genera en la política pública de Estado. En 2015 el 50% de los residuos totales fueron enviados a eliminación en relleno sanitario y 40% en vertederos controlados. El 2018, el 65% de estos residuos fueron enviados a relleno sanitario y el 13% en vertederos. Todavía tenemos una brecha. ¿Por qué? Porque nosotros debiésemos contar en Chile con todos los rellenos sanitarios con resolución de calificación ambiental y cumplimiento de la normativa específica de MinSal, y haber pasado efectivamente por el sistema de evaluación de impacto ambiental para poder obtener la resolución de calificación ambiental, que es el acto trámite terminal jurídico que le otorga potestad al titular para construir esa instalación y cumplir con la normativa ambiental sectorial. Hoy día Chile todavía tiene una deuda, todavía tenemos en Chile algunas instalaciones de disposición final que no cuentan con resolución de calificación ambiental y que solo cuentan con aprobación de salud y por tanto no han pasado por esta evaluación pormenorizada del sistema de evaluación de impacto ambiental, que como todos sabemos es un instrumento de gestión preventivo de la ley de 1300. Y por tanto allí todavía hay una deuda cuando hablamos de infraestructura en el manejo de los residuos. ¿Me explico, Gaby? ¿Estamos bien? Ya, sí, sí, vamos perfecto. Ya, ok. Sí, es que a veces uno se siente un poco hablando solo en este tipo de cosas. No te online. preocupes, aquí estamos. Ya, vamos. Entonces, esos son datos interesantes de relevar. Primero, que tenemos una bolsa negra de residuos que la entregamos al camión recolector y que hoy día más del 90% de esa bolsa negra llega a un destino final, y lo que tenemos que hacer es rescatar de esa bolsa negra todo lo que podamos valorizar. Y en ese contexto, solo debiésemos llevar a relleno sanitario el 16%. Aquí este gráfico nos muestra que también tenemos una deuda respecto de esas instalaciones, porque a nivel nacional no todas cuentan con resolución de calificación ambiental, y por tanto las exigencias para aquellas que no cuentan con resolución de calificación ambiental hoy día son estándares más bajos. Y eso significa que pudiesen generarse potenciales riesgos en el medio ambiente o potenciales impactos medioambientales que no han sido evaluados de acuerdo a normativa chilena. Cuando entramos a la región metropolitana y nos ponemos a revisar qué instalaciones de disposición final tenemos, primero tenemos el relleno sanitario Cerro La Leona, que es el de la gráfica de arriba, aquí donde tengo el cursor, que es un relleno sanitario que cuenta con una resolución de calificación ambiental hasta el 2050. Ha pasado por el sistema de evaluación de impacto ambiental, ha sido revisado pormenorizadamente todos sus componentes ambientales, ¿cierto? Por parte titular se han entregado medidas de mitigación, compensación y reparación al medio ambiente, y por tanto tiene permiso de funcionamiento hasta el 2050 y recibe residuos sólidos industriales no peligrosos. ¿Ok? Ese es un tipo de relleno para residuos sólidos industriales, no peligrosos. También contamos con Lomas Los Colorados, o KDM, que tiene una vida útil hasta el año 2046 y recibe el mayor porcentaje de los residuos sólidos domiciliarios producidos en nuestra región. Se encuentra en la comuna de Tiltil. También tenemos el relleno sanitario Santa Marta, yo creo que por muchos conocido por los incidentes que ha sufrido esta instalación sanitaria. Está muy cuestionada, puesto que se produjo en el año 2016 un incidente relevante en la masa de residuos. Se produjo un deslizamiento de su masa y posterior incendio, un daño al diseño geométrico del relleno sanitario, y por tanto hoy día está con medidas provisionales y con programas de cumplimiento que tiene que atender ante la Superintendencia del Medio Ambiente, que es el organismo del Estado encargado de fiscalizar las resoluciones de calificación ambiental de este tipo de instalaciones. Tenemos también el relleno sanitario Santiago Poniente, que es un relleno sanitario que está en la comuna de Maipú, que tiene una vida útil hasta el 2024, y el vertedero controlado Popeta, que ya tiene una vida útil cumplida, que recibe el 2% de los residuos generados en la región metropolitana. Y podemos ver que estas instalaciones presentan un sistema tenso respecto de qué vamos a hacer con el manejo de los residuos, puesto que tienen una vida útil acotada.
Dicho eso, es importante pensar, y aquí los invito a que repensemos juntos, ¿qué vamos a hacer con la cantidad de residuos que cada año va aumentando en porcentaje y que efectivamente seguimos con esta economía lineal de extraer, ¿cierto?, del sistema natural, producir, trabajar el residuo y eliminar en este tipo de instalaciones? Hay que cambiar el paradigma y el manejo de los residuos, y para ello el Ministerio de Medio Ambiente, en conjunto con otros servicios, ¿verdad?, ha instaurado una hoja de ruta de aquí al 2040 para poder generar metas concretas y poder disminuir esta cantidad de residuos que llega a estas instalaciones. Tenemos que alargar la vida útil sí o sí de este tipo de instalaciones, porque nadie quiere tener este tipo de instalaciones al lado de nuestros hogares, pero sin embargo, cada día producimos más residuos y generamos menos círculos virtuosos, y lamentablemente necesitamos poder alargar la vida útil de estas instalaciones, que además no existe el riesgo cero cuando uno instala este tipo de disposición final, y por tanto sí o sí estamos impactando de alguna manera igual nuestro medio ambiente. Pero dicho eso, son instalaciones necesarias, porque siempre vamos a tener un porcentaje que tiene que llegar sí o sí a este tipo de instalaciones y no a cualquier parte, ¿verdad? Pero tenemos que cambiar la manera como estamos manejando nuestros residuos. Dicho eso, cuando hablamos del cambio de paradigma y de este concepto de economía circular, que a veces parece tan etéreo pero tan de moda hoy día, necesitamos entender de qué se trata. Y cuando hablamos de economía circular, efectivamente es un nuevo paradigma. Antes hablábamos de, y los estudiantes que me escuchan hoy día seguro lo conocen, ¿cierto? El modelo lineal habla de la cuna a la tumba, ¿cierto? Donde yo termino de usar el residuo y lo entierro, hablando en español, en un relleno sanitario, pero hoy día estamos hablando de la cuna a la cuna. Otro concepto distinto en donde yo debiese generar residuo cero. Y entonces la economía circular, en esta mariposa de Ellen MacArthur, nos invita a mirar dos ciclos, uno técnico y uno biológico. Y cuando yo hablo del ciclo técnico, estoy hablando de varios procesos acá, donde el reciclaje es uno más, ¿verdad?, de estos ciclos, y me invita a repensar cómo estamos generando procesos que generen círculos virtuosos distintos una vez que yo termine de usar el producto, y poder así generar empleos, poder resguardar los sistemas naturales, poder efectivamente generar productividad de material en un mayor porcentaje de lo que hoy día estamos haciendo, porque simplemente lo llevamos a un relleno sanitario. Y el otro ciclo es el ciclo biológico, que me invita a repensar los sistemas naturales. ¿Cuáles son los principios de este concepto de economía circular, de este cambio de paradigma? Es preservar y mejorar el capital natural, optimizar el rendimiento de los recursos y fomentar la eficiencia del sistema. ¿Y por qué? ¿Por qué la economía circular como algo central? Primero, porque integra y hace sentido. Esto no tiene que ver ni con partidos políticos, ni con los gobiernos de turno, sino que tiene que ver con poder repensar de manera eficiente e inteligente qué estamos haciendo hoy día con los residuos, cómo podemos cambiar entre todos los actores, incluidas las universidades, implementar este concepto, porque hace sentido, porque es lógico y es fácil de entender, porque no genera resistencia, porque todos sabemos y entendemos que estamos produciendo una cantidad de residuos y enterrando valor económico, ambiental y social en estas instalaciones que les he mostrado anteriormente, porque genera nuevos empleos, porque es innovador y a la vez familiar. ¿Cuáles son los principios en una mirada más fácil de entender? El primero, eliminar residuos y contaminación desde el diseño. Hoy día hablamos del ecodiseño como una estrategia nueva. La basura es un error de diseño. Se dice que la generación de un residuo es un mal diseño del producto. Si nosotros pudiéramos diseñar de manera distinta un material en donde fuera todas sus partes valorizables, no tendríamos que enterrar ciertos materiales en un relleno sanitario. Entonces miremos el ecodiseño como el primer principio de esta economía circular. El segundo, mantener productos y materiales en uso por el mayor tiempo posible. Y tercero, regenerar los sistemas naturales. En estos tres principios se basa la economía circular. Y esto es uno de los puntos que quisiera que quedara de esta charla para todos los alumnos de la UTEM que me están escuchando, poder implementar, ¿cierto?, la economía circular bajo estos tres principios.
¿Qué busca la economía circular? Primero busca cerrar ciclos de recursos que el modelo lineal muchas veces deja abiertos, como sucede cuando un residuo potencialmente valorizable termina en un relleno sanitario. Como les decía, es un material cuando enterramos, ¿cierto? Cuando disponemos residuos que según nosotros no tienen valor en un relleno sanitario, la verdad es que estamos disponiendo muchos recursos que tienen un valor ambiental, social y económico, como les comentaba. Por tanto, ahí hay un tema para reflexionar y efectivamente por qué es necesario transitar hacia una economía circular. Se distinguen dos ciclos, que ya los vimos en la mariposa de Ellen MacArthur, que es un ciclo técnico y un ciclo biológico. Cuando hablamos del ciclo técnico, estamos hablando de ciclos de recursos no renovables como minerales y los productos derivados del petróleo. Ahí están los plásticos, todos los tipos de plásticos, los químicos, entre otros. Y pueden ser ciclos largos o cortos. Lo fundamental aquí, y como dice la lámina, es reconocer que el planeta posee un stock finito de recursos no renovables. No olvidar que son recursos finitos. Cuando hablamos del ciclo biológico o ciclo biogeoquímico, son recursos renovables que dan a la naturaleza a través de procesos biológicos. Aquí esto es interesante porque nosotros como ministerio, y la verdad es que ya todo el mundo sabe, que hemos sobrepasado la capacidad de resiliencia del sistema natural. Y cuando hablamos de sobrepasar la capacidad de resiliencia del sistema natural, entendemos que tenemos que hacer las cosas de distinta manera, que el sistema natural ya llegó a la capacidad máxima de su estrés y ya no puede seguir otorgándonos los mismos beneficios porque hemos introducido en el sistema natural una cantidad de agentes externos que no puede mantener su equilibrio químico o geoquímico, ¿ok? Y por tanto necesitamos integrar este concepto con acciones que nos entregue beneficios, ¿verdad? Y que sea sostenible en el tiempo poder mejorar los sistemas naturales. ¿Cuáles son las ventajas de introducir la economía circular o los principios que hablábamos anteriormente de la economía circular? Primero, la gestión sostenible de los recursos naturales. Es importante justamente mirar la temática de los residuos hoy día, no solo como el componente residuos, sino que el aporte que hace el concepto de la economía circular, por ejemplo, en el estrés hídrico que hoy día estamos sufriendo, ¿verdad? Es interesante ver cómo se hace gestión sostenible de los recursos naturales. La reducción del impacto del riesgo ambiental. Hay un riesgo siempre que generamos nuevas instalaciones de rellenos sanitarios, de rellenos de seguridad. Hay efectivamente ahí que repensar cómo vamos a darle vuelta a este manejo de la economía lineal y hay que parar y desacelerar ese proceso y catalizar la economía circular. Reducción de los factores de contaminación, reducción de los gases de efecto invernadero. Ya todos sabemos que estamos efectivamente en un tema de cambio climático importante. Los informes internacionales del IPCC nos dicen efectivamente que estamos generando importantes consecuencias con los gases de efecto invernadero y la temática de los residuos puede ser un aporte importante a la reducción de gases de efecto invernadero siempre y cuando insertemos el concepto de economía circular y que se traduzca en acciones concretas. La reducción del consumo de materias primas también es un tema relevante como ventaja. ¿Qué tenemos hoy día en Chile y cuáles son efectivamente las políticas públicas y las estrategias con que contamos desde nuestro Ministerio del Medio Ambiente para poder introducir, ¿verdad? Y entrar en vigor la Ley 20.920. Primero, la hoja de ruta para un Chile circular al 2040, con un plan estratégico concreto. La Ley 20.920, que es un importante avance en el país, que está promulgada del año 2016 y que hoy día ya cuenta con algunos reglamentos que han salido en el Diario Oficial y por tanto ya son ley, ¿cierto? Y van a entrar en vigor 30 meses después de su publicación. Actualmente se avanzan los decretos de metas y hoy día ya contamos con una Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos a un Chile al 2040 que ha pasado por el Consejo de Ministros y que está aprobada. Esos son los instrumentos de política pública con los que contamos hoy día y que tienen que entrar en vigor y que se tienen que traducir en las distintas seremías, que son los representantes del ministerio en la región, y en los distintos territorios locales, vale decir,
también en los municipios para poder entrar en acción concreta en los territorios. ¿Con qué metas se cuentan en esta hoja de ruta? De esto voy a hablar muy someramente porque vamos a entrar a la ley, es bien complejo el tema, pero sí para que tengamos de manera general una idea de qué se trata. Bueno, la hoja de ruta de Chile sin basura al 2040 contempla 7 metas planteadas en un horizonte al 2040 con metas intermedias, como dice ahí, al 2030. Hay 7 metas. La primera meta es la generación de empleos verdes. Interesante, esto nos va a ayudar a potenciar la generación de empleos mirando solo el concepto de economía circular y cómo vamos a acercar en el territorio la hoja de ruta. Y el 2040, la meta nos dice generar 180.000 nuevos empleos verdes. La segunda meta, generación de residuos sólidos municipales por habitantes. Aquí la idea es poder disminuir al 10% al 2030 y aumentar a un 25%, disminuir a un 25% al 2040 la generación de los residuos sólidos municipales. Importante meta, puesto que hoy día cada vez generamos más y más residuos y por tanto el municipio tiene un gasto relevante en el ítem de recolección, transporte y disposición de los residuos que hoy día generamos en casa. Generación total de los residuos por Producto Interno Bruto, la disminución del 30% al año 2040. Meta 4, productividad de material, aumento del 60%. Importante la productividad de material que nos va a ayudar a aumentar, ¿cierto? Y cumplir esa meta al 2040. Tasa general de reciclaje, importante. Tasa general de reciclaje, hoy día en la región metropolitana no llegamos a los 2 dígitos en la tasa de reciclaje. Importante aumentarla al 40% al año 2030 a nivel nacional y un 75% al año 2040. Para esto sí o sí tiene que entrar en vigor la ley de fomento al reciclaje y responsabilidad extendida al productor que vamos a ver en un momento. Meta 6, tasa de reciclaje de residuos sólidos municipales, aumentarla, miren lo que dice aquí, al 65% al año 2040. Y finalmente, la meta 7 es recuperación de sitios afectados por disposición ilegal, los llamados vertederos ilegales de residuos sólidos, que a nivel nacional son bastantes terrenos en donde se depositan cualquier tipo de residuos en cualquier parte, y eso genera efectivamente importante afectación a las distintas matrices ambientales, y por tanto no debiesen existir. Hoy día hay una ley, la ley 20.879, que se encarga de sancionar a todo aquel que deposite legalmente cualquier tipo de residuo en cualquier parte. Eso no debiese pasar. Hoy día la potestad de esa ley la tiene el municipio y Carabineros y la Seremisalud, y por tanto no debiésemos tener sitios de disposición ilegal. Aquí es recuperar al 2030 un 50% de esos sitios y recuperar un 90% al 2040. Estos sitios, por ejemplo, pudiesen ser reconvertidos en parques urbanos, hoy día tan deficitarios en nuestro país y con tanta ganancia ambiental, esos parques y áreas verdes para todos nosotros. Por tanto, ahí hay una oportunidad importante también para poder potenciar, por ejemplo, áreas verdes. ¿Qué dice la ley 20.920? Hoy día la ley 9.2020 permite, entre otros instrumentos, potenciar 2 grandes que voy a mencionar hoy día. El primero es la REP, la famosa responsabilidad extendida del productor. Y este instrumento fue una condición que le puso la OCDE a Chile para poder tener estándares ambientales importantes y poder ser un país OCDE. Segundo, creación del Fondo para el Reciclaje como mecanismo de apoyo a los cumplimientos de las metas REP, pero un mecanismo de apoyo específico para los municipios o asociaciones de municipios, para poder potenciar capacidades y para poder instaurar infraestructura menor para la separación en origen. ¿Y por qué separación en origen? Vamos a conversar más ratito de eso. ¿Cuáles son los objetivos de la ley? Primero, el primer objetivo, y este es el segundo punto que quiero que no olvidemos, ¿cuál es el objetivo de la ley 20.920? Disminuir la generación de los residuos. Es lo primero que tenemos que hacer. Disminuir la generación de los residuos, porque cada año estamos aumentando la generación de los residuos. Fomentar su reutilización y reciclaje. Y otro tipo de valorización, ¿a través de qué?
de la REP, de la instauración de la responsabilidad extendida del productor y otros instrumentos de gestión, con el fin de, obviamente, proteger la salud de las personas y el medio ambiente. Ese es el objetivo de la ley. ¿Ok? ¿Qué regula la ley? Bueno, la ley regula otras competencias que le otorga al Ministerio de Medio Ambiente, reconoce la legislación sanitaria existente, que teníamos desde el año 70 con el Código Sanitario hasta ahora, crea la responsabilidad extendida del productor. ¿Y qué es la famosa REP? Primero es un instrumento económico, y por eso que es un cambio tan profundo en Chile, porque no es algo que se pueda instaurar de un día para otro. Es un nuevo instrumento económico. Segundo, obliga a los productores de ciertos productos prioritarios a organizar y financiar. Hoy día, ¿quién financia el manejo de los residuos? El municipio. Ojo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la bolsa negra? Hablábamos que el 58% corresponde a materia orgánica, el 26% de lo que producimos en casa es un producto prioritario que se llama envase embalaje, que hoy día no va a ser responsabilidad de, cuando esto entre en vigor, no va a ser responsabilidad del municipio, va a ser responsabilidad del productor. Ahí lo vamos a ir entendiendo, no es tan fácil, pero algo nos va a quedar hoy día. Obliga al productor de ciertos productos a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de los productos que se colocan en el mercado. Tercero, en la REP se establecen metas de recolección y metas de valorización que las va a poner el Ministerio de Medio Ambiente a los productores. Y cuarto, el productor se va a hacer cargo del cumplimiento de estas metas. Aquí el regulado es el productor. ¿A través de qué? De un sistema de gestión, que lo vamos a entender más tarde, pero es una nueva figura de administración que va a organizar a varios productores y que va a tener que hacer un plan de gestión y cumplir las metas que pone el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cuáles son los productos prioritarios regulados en esta ley? Hoy día tenemos 6 productos, en realidad 7, pero 6 tienen que cumplir metas. Tenemos los aceites lubricantes, los aparatos eléctricos electrónicos, aquí están todos los aparatos eléctricos electrónicos, estamos hablando desde el celular hasta el refrigerador, los envases y embalajes con sus subcategorías, vale decir, estamos hablando de papel, cartón, latas, cartón para bebida o el famoso Tetra Pak, ciertos vidrios, y por tanto, los envases embalajes son específicamente, bueno, hay envases embalajes domiciliarios y no domiciliarios, también lo vamos a ver, pero cuando hablamos del 26% de la bolsa negra que producimos en casa, estamos hablando de esta categoría, envases embalajes domiciliarios. Neumáticos, también están regulados en esta ley, neumáticos mineros, neumáticos de los autos, de camiones, de sillas de ruedas, de bicicletas, también van a estar regulados los neumáticos. Muchos de los neumáticos mal acopiados producen grandes incidentes. El año 2018 conocimos un incidente en la comuna de Maipú, hace muy poco conocimos incidentes en la comuna de Macul, producen grandes problemas cuando los neumáticos están mal acopiados y efectivamente puede generar grandes impactos en nuestra calidad del aire. Pilas también son un producto prioritario relevante, y baterías de automóvil, por ejemplo. También tenemos como producto prioritario el diario periódico de revista, pero hoy día no está sometido a meta, pero sí tienen que ser declarados. Todos los productores de productos prioritarios lo primero que tienen que hacer es declarar la cantidad del producto prioritario que puso en el país el año anterior. Esa es una función relevante de los productores. Hace menos de un mes o más de un mes, no me acuerdo bien, también se declara la incorporación del textil como producto prioritario. Así que prontamente vamos a empezar a trabajar como ministerio, mis colegas del ministerio empezarán a trabajar el producto prioritario textil, también para hacer todo el análisis, que no es menor, que se hace de cada uno de estos productos prioritarios. ¿Qué debe establecer? Se van a establecer por parte del ministerio metas, o sea, cada uno de los productos prioritarios que les he mostrado anteriormente va a tener un decreto supremo dictado por el ministerio donde van a salir sus metas. Segundo, se deben establecer en relación a la cantidad de productos prioritarios puestos en el mercado nacional. No podemos poner una meta sin saber cuál es la línea base, qué es lo que tenemos en el país, cuántos se han introducido, cuáles son las características, se hace un análisis importante por cada producto prioritario y se calcula
¿cierto?, las distintas metas que van a ir incorporándose de manera gradual. Se aplica el principio de gradualismo y la jerarquía en el manejo de los residuos. ¿Qué otras obligaciones le otorga esta ley a nuestro ministerio? Bueno, etiquetados y ecodiseño, potenciar el ecodiseño, exigir el ecodiseño al productor. Importante, hablábamos que el ecodiseño es uno de los principios de la economía circular, relevante. Tener una nueva estrategia de cómo puedo repensar ese material de manera que sea valorizable 100%. Diseñar e implementar estrategias de comunicación y sensibilización. Lo que estamos haciendo hoy día es prioritario para poder entender cómo se gesta el tránsito hacia una economía circular. ¿Cuál es el rol que tienen, por ejemplo, las universidades en comunicar y sensibilizar respecto de esta temática? Diseño e implementación de medidas de prevención en la generación de residuos. ¿Qué fuerza le estamos colocando a la primera parte de la estrategia jerarquizada cuando hablamos de prevención del residuo? ¿Qué política pública tenemos ahí y cómo podemos potenciar esas políticas públicas en educación para la prevención de la generación de residuos? El mejor residuo es el que no se genera. Ahí tiene que estar enfocada la política pública de educación. Delimitaciones a la presencia de sustancias peligrosas en los productos, del diseño y cobertura y operación de instalaciones de recepción y almacenamiento. Cuando hablo de recepción y almacenamiento, estoy hablando de puntos limpios y centros de acopio, suficientes para que la gente pueda llevar los materiales y se pueda ahí separar, consolidar carga o hacer pretratamiento, por ejemplo, ¿cierto? Enfardado, compactación, se consolida carga y luego se lleva a una empresa valorizadora. La gente dice, pero no tengo dónde ir a llevarme tal material. No todos los municipios tienen a lo largo del país este tipo de instalaciones. Ahí hay un trabajo que tenemos que hacer, ¿cierto?, para potenciar efectivamente este tipo de infraestructura. No solo de relleno sanitario, que es disposición final, estoy hablando de puntos limpios, centros de acopio, puntos verdes, para poder efectivamente potenciar la participación de la ciudadanía en este proceso. Especificaciones de roles y responsabilidades. ¿Cuál es la lógica y cómo es el esquema REP? Esto es bastante complejo, pero lo voy a tratar de diagramar de manera simple, porque hay varios tipos de esquemas que se pueden dar, y que efectivamente como Ceremi también estamos estudiando estos esquemas que se están produciendo en este momento. Pero para hacerlo bien didáctico, podemos decir que el productor, que es el regulado en esta ley, ¿cierto? Por algo se llama responsabilidad extendida del productor, y este es el punto que quiero que entiendan, que antes no existía un regulado que se hiciera cargo al final de la primera vida, ¿cierto?, o la segunda vida útil de ese producto. Hoy día es el productor el que se tiene que hacer cargo. Por tanto, el que pone el producto en el mercado, que es el productor, el regulado, se tiene que preocupar de que cada uno de nosotros que consumimos esa botella de agua, la devolvamos al productor a través de un sistema de gestión que va a ser el administrador, que va a organizar a distintos productores para cumplir las metas que pone el ministerio. Esto es bastante más complejo de lo que yo les cuento acá, pero de esta manera general es cómo se va a ir dando los distintos esquemas REP dependiendo de los gestores que van a trabajar con los sistemas de gestión. Cuando hablamos de los actores, ¿ya? Y esto también me gustaría que se entendiera bien en esta charla, son actores que están contenidos y establecidos en la ley. Primero, el producto prioritario. Productor del producto prioritario, perdón. Y el productor del producto prioritario, que es el responsable de cumplir las metas, lo va a hacer a través de un sistema de gestión, que es un administrador, una nueva figura que aparece, para poder organizar a distintos productores y poder cumplir las metas que va a poner nuestro Ministerio de Medio Ambiente. El otro actor relevante es el gestor, porque este sistema de gestión va a ser o convenios con estos gestores, o licitaciones abiertas con estos gestores, o contratos con estos gestores, dependiendo de quién sea el gestor. ¿Quién puede ser el gestor? Pueden ser las empresas valorizadoras, pueden ser los municipios, o pueden ser los recicladores de base, que hoy día son un actor relevante contenido en esta ley, porque la idea es que el reciclador de base pueda
o sea, el sistema de gestión puede hacer contratos directos con algunos recicladores de base y poder potenciar su trabajo y empresarizarlos. Hay distintos niveles, ¿cierto?, de perfiles de recicladores de base, los cuales tienen que estar registrados en un sistema, REDC, que es un sistema de registro, de emisión, de transferencia de contaminantes, pero también tienen que estar certificados en Chile Valora como recicladores de base certificados y poder participar como actor relevante, como gestor en esta ley. El consumidor del producto prioritario somos todos nosotros, vamos a tener la obligación de separar y entregar a un gestor autorizado, o al sistema de gestión, ¿cierto?, el producto. ¿Cómo? Seguramente nos van a obligar, a través de las distintas ordenanzas que debiesen crearse por parte de los municipios, que nos van a obligar a todos los ciudadanos a separar en origen y entregar el producto. El distribuidor y comercializador, el regulador y fiscalizador, que es la Superintendencia de Medio Ambiente, que está obligada a sancionar el no cumplimiento de esta ley, y por cierto, nuestro Ministerio de Medio Ambiente, que pone las metas de valorización que tienen que ser cumplidas por los distintos productores de productos prioritarios a través del sistema de gestión. Vamos a segregar un poquito, y aquí voy a mencionar tal cual como lo expresa la ley. El productor debe, primero, productor del producto prioritario, inscribirse en el registro de productores prioritarios. Eso en un sistema REDC, registro, emisión de transferencia contaminante. Cumplir metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas. Debe cumplir metas de recolección y valorización. Asegurarse que la gestión de los productos prioritarios se realice por gestores autorizados, o sea, no cualquier gestor, sino que gestores autorizados. Y organizar y financiar la recolección y tratamiento de residuos de sus productos a través de este sistema de gestión. El sistema de gestión es un administrador que va a hacer, repito, convenios con algunos gestores autorizados, o que va a hacer licitaciones abiertas con algunas empresas valorizadoras, o que va a contratar directamente a algunos recicladores de base. Todo esto también va a estar garantizado o mirado o fiscalizado, no se dice fiscalizado, no sé, va a estar resguardado por el Tribunal de la Libre Competencia, que tiene el rol de velar porque esto se haga de manera transparente. Cuando hablamos del sistema de gestión, ¿qué debe hacer el sistema de gestión, este gran administrador? Volvamos al sistema de gestión, que es un punto angular de todos estos actores. Administrador del sistema de gestión. Puede ser un sistema de gestión individual, que cada productor de producto prioritario trabaje individualmente, pero la verdad es que la ley el legislador pensó la ley más bien para promover los sistemas de gestión colectivo. Cuando ustedes entren a estudiar en específico la ley, van a poder entender un poco más lo que les estoy diciendo, pero para tener una mirada muy general hoy día, les puedo decir que el administrador sistema de gestión que trabaja para los productores, aquí hay neumáticos, estamos hablando de distintos tipos de neumáticos, el productor 1, neumático, no sé, estoy haciéndole propaganda a las marcas, pero productor 1 Michelin, productor 2 Pirelli, productor 3 Goodyear, se asocian y contratan en conjunto un administrador, que es el sistema de gestión, que va a, por licitación pública, licitación abierta, va a contratar a alguno de estos gestores, que puede ser un recolector de base, o un reciclador de base, una empresa valorizadora, o un municipio como gestor. Entonces, el sistema de gestión, ¿qué debe hacer? Presentar un plan de gestión al Ministerio del Medio Ambiente, con todo el detalle, y que éste va a revisar y va a mandar a la superintendencia para que la superintendencia vea si efectivamente está todo bien hecho, y si no, tiene que realizar la sanción respectiva. Puede celebrar convenios con gestores registrados y autorizados, o también puede celebrar convenios con municipios o asociaciones de municipios. Y también debe entregar informes de cumplimiento. Todo el detalle, cómo se ha hecho la recolección, cuánto se ha recolectado, todo el detalle debe ir en el plan de gestión que va a revisar el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Qué deben hacer los gestores? Y ahí están
Vuelvo a repetir, las empresas privadas, o sea, las empresas valorizadoras, ¿sí? Empresas privadas, municipios, recicladores de base, tienen que estar registrados en esta plataforma que se llama REDC, Registro de Emisión de Transferencia de Contaminantes, tienen que contar con autorizaciones para el manejo de los residuos. O sea, un gestor tiene que tener autorizaciones de salud, por ejemplo, de la Seremi de Salud, para su funcionamiento, ¿cierto? Y también tiene que contar con un centro de acopio, y tiene que tener su autorización sanitaria. Y tiene además que declarar al menos la naturaleza, volumen o cantidad, costos, origen, tratamiento y destino de los residuos. Es importante esta parte porque efectivamente necesitamos tener la trazabilidad, esa palabra tan de moda hoy día por la pandemia, la trazabilidad del residuo, la historia del material, de dónde nace, todo, cuál es la naturaleza, volumen, cantidad, cuánto cuesta, cuál es el origen, cómo se trata ese residuo y cuál es el destino de esos residuos. En la medida que nosotros tengamos toda la información en el REDC, vamos a poder realizar desde el Ministerio, desde las seremías, desde el Ejecutivo en general, política pública nacional y regional, robusta y de acuerdo a la realidad. Luego, ¿qué tienen que hacer los municipios? Pueden celebrar convenios con sistemas de gestión y con recicladores de base, deben incorporar, y esto era lo que les decía anteriormente, ordenanzas municipales que nos obliguen a separar los residuos en el origen y fomentar el reciclaje, deben promover la educación ambiental, siempre pensando en la estrategia jerarquizada de residuos. Estamos hablando de, primero, prevenir, después, si ya no puede prevenir la generación de residuos, luego la reutilización. Si ya no puede reutilizar, entonces me voy al reciclaje, en donde ya hay un cambio químico del producto. Si no puedo reciclar, entonces me voy a la valorización energética. Y si no lo puedo valorizar energéticamente o termovalorizarlo, me voy finalmente a la eliminación en un sitio de disposición final. Hoy día, ¿qué está pasando? Que más del 90% de los residuos se dispone en un relleno sanitario. Recicladores de base. ¿Qué tienen que hacer los recicladores de base que son un actor tan relevante hoy día? Obligación de registrarse en el Ministerio de Medio Ambiente. Y la necesidad de certificarse por Chile Valora. Ahí nuestro ministerio está haciendo un gran trabajo de poder conseguir becas específicas para los recicladores de base de manera que puedan certificarse en Chile Valora, porque eso tiene un costo, y entendemos que va a ser complejo esta certificación para los recicladores de base, y la idea es apoyarlos para que puedan certificarse y puedan ser parte de este esquema REP, y que no queden afuera por las grandes empresas y tampoco por los mismos municipios. Y por tanto la ley dice que el sistema de gestión va a estar obligado a contar con recicladores de base, al menos en la mitad de las instalaciones de recepción y almacenamiento de residuos en los puntos limpios que existan a nivel nacional, de manera que se obligue también al sistema de gestión a contratar directamente a los recicladores de base y que no queden fuera. Por tanto, hay un punto relevante aquí y un desafío relevante de todas las regiones del país a través de las seremías para poder certificar, ¿cierto?, y apoyar a los recicladores de base. ¿Qué pasa con los comercializadores y distribuidores? Bueno, deben convenir con el famoso SIG, Sistema de Gestión, el establecimiento y operación de una instalación de recepción y almacenamiento de residuos, deben aceptar sin costo la entrega de los residuos, deben entregar a título gratuito a los sistemas de gestión el material. Los consumidores, ojo aquí, debemos entregar el residuo de un producto prioritario al respectivo sistema de gestión, y los consumidores industriales como malls, ¿cierto? Como los consumidores industriales como los malls, las grandes tiendas, podrán valorizar por sí mismos o a través de gestores autorizados y registrados. ¿Qué hace la superintendencia? Ya lo dijimos, fiscaliza metas de recolección y valorización, y abajo podemos ver las sanciones, las infracciones que pueden ser gravísimas, graves y leves, y la más gravísima puede llegar hasta las 10.000 UTA. Por tanto, no es una multa leve ni poco significativa, así que las cosas hay que hacerlas bien para no llegar a ese punto. ¿En qué estamos como ministerio? ¿Cuáles son los hitos claves del proceso de las metas y los avances que hemos tenido?
Aquí podemos ver los distintos productos prioritarios que tienen que hacerse reglamentos, como lo decíamos en la primera parte de la charla, y hay varios hitos claves del proceso que se tienen que cumplir hasta llegar a la toma de razón de Contraloría y la publicación del dicho reglamento en el Diario Oficial. Ya tenemos reglamentos de neumáticos, ya tenemos reglamentos de envase-embalaje con metas claras, tenemos el producto prioritario aceite lubricante avanzando hacia allá la resolución de propuesta de decreto, estamos ahí en la resolución de apertura para la consulta ciudadana, pilas y aparatos eléctricos y electrónicos está con la resolución de inicio, y hay que comenzar después con el tema de las baterías. Este es un trabajo que se hace desde el nivel central de nuestro ministerio, nuestros colegas a nivel central han estado trabajando fuertemente en esta parte de la regulación, porque no solo se cuenta con la ley, sino que también con reglamentos específicos que nos dan el cómo hay que cumplir esas metas y el detalle concreto de cada uno de los productos prioritarios. Vamos al Decreto Supremo 8, que establece metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas. Podemos ver a grandes rasgos dos cosas. Uno, que el año 1 para que entre en vigor es el 2023 hasta el 2030, están las metas, y se ha regulado dos categorías principalmente. La categoría A, la más común, donde el primer año se debe recolectar el 50% de los neumáticos ingresados en Chile y valorizar un 25%. Y al octavo año, llegar al 90% tanto de recolección como valorización. Eso es súper importante porque hoy día tenemos, no sé si se dice así técnicamente, pero una fuga importante de neumáticos que está llegando a cualquier parte y específicamente a vertederos ilegales de residuos sólidos que después, o mal acopiados, que terminan en grandes incidentes que ya hemos visto. Categoría B, neumáticos mineros. Grandes impactos ambientales producen los neumáticos mineros cuando no son bien gestionados. Entonces, por tanto, durante el primer año es recolectar y valorizar el 25% del total de neumáticos hasta llegar a un 100% al octavo año. ¿Qué decimos en envases y embalajes? Envase y embalaje, la vigencia del año es en septiembre de 2023, y aquí se regula envases y embalajes domiciliarios y envases y embalajes no domiciliarios. En este caso particular, la meta de recolección debe ser igual a la meta de valorización, entendiendo que la valorización es el reciclaje del material. Importante ese punto. Aquí podemos ver dibujos de cuáles son los residuos domiciliarios que todos conocemos y los residuos no domiciliarios. Por ejemplo, en el no domiciliario está el cartón corrugado, están los plásticos industriales, está el film, etcétera, tambores de plástico. En el domiciliario tenemos los cartón y papel, los plásticos de todo tipo que conocemos, las 6 categorías de plástico, las 7 categorías en realidad, donde tenemos un porcentaje de valorización muy pequeño, porque no hay mercado de valorización de plásticos en Chile para todos los tipos de plástico, el metal, el cartón para líquidos, el vidrio, etc. Esas son las subcategorías de residuos que hoy día tenemos normados en Chile, específicamente domiciliario y no domiciliario, y que entra en vigor en septiembre del 2023. ¿Qué dice, a modo muy general, el reglamento de envases y embalaje? Y aquí podemos ver, déjenme correr nuestras caritas porque si no, no veo nada. Año 1, metas de valorización. Año 1, plásticos. Si nos damos cuenta, los primeros años, el porcentaje de valorización es bastante conservador. El primer año los plásticos 3%, primer año papel y cartón 5%, metal 6% de meta de valorización, vidrio 11%, cartón para líquidos 5%. Sin embargo, al año 12 ya podemos ver que las metas son bastante ambiciosas. Plásticos 45% al año 12, papel y cartón 70%, metal 55%, vidrio 65%, cartón para líquidos 60%. Pero para que pase todo esto, tenemos que salvar un montón de cosas. Primero, el tema de la infraestructura. No es menor. Necesitamos revisar infraestructura en Chile necesaria para centros de acopio, para poder, como dice la palabra, acopiar material ahí y después poder valorizarlo en la empresa valorizadora. Puntos limpios, puntos verdes para poder hacer recogida de material y que la gente participe en este proceso. Y que tenga cómo hacerlo. Barreras regulatorias.
si queremos potenciar infraestructura, cuando hablamos de centros de acopio que atienden a más de 5.000 personas, tenemos que pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental para efectivamente poder hacer una revisión detallada de los componentes ambientales potencialmente afectados. Sin embargo, el sistema de evaluación de impacto ambiental trata hoy día un centro de acopio o una planta de compostaje con el mismo estándar que un relleno sanitario. Por tanto, hoy hay que hacer un cambio y revisión del Decreto Supremo 40 del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, hay hartas cosas que tienen que suceder para efectivamente poder lograr las metas que están aquí muy bien plasmadas al año 12. ¿Qué dice además este Decreto Supremo? Dice que el año 1, que es cuando entre en vigor, o sea, en septiembre de 2023, vamos a tener recolección casa a casa a nivel nacional al menos del 10%. Pero la meta es lograr al año 12, o sea, al 2035, el 80% de las viviendas de nuestro país debiesen tener recolección segregada en origen, deben tener recolección casa a casa de los materiales de envase y embalaje. O sea, repito, al 2035, Chile debiese tener el 80% de las viviendas del país recolección casa a casa del producto prioritario, envases y embalaje. ¿Ok? Y por tanto, es sumamente relevante la educación ambiental, es sumamente relevante las ordenanzas municipales para obligar al ciudadano a separar en origen. Y también habla de la cobertura, y dice que a corto plazo, la obligación de instalar y operar instalaciones de recepción y almacenamiento, vale decir, puntos limpios, como el que está aquí abajito en la figura, según población corregida. Al primer año, población corregida superior a 250.000 personas, al segundo año, población superior a 100.000 habitantes, al tercer año, superior a 30.000 habitantes, a contar del cuarto año, superior a 15.000 habitantes. Por tanto, necesitamos también ir viendo qué pasa con los puntos limpios ya instaurados hoy día. La región metropolitana hizo un tremendo esfuerzo, en conjunto con el gobierno regional y subdere, de instaurar, de instalar, de construir puntos limpios, que le llamamos puntos limpios 2.0, que es justamente la fotografía que vemos, para poder acercar al ciudadano a entregar su material y que efectivamente sirvan estas instalaciones a los municipios para poder aumentar las tasas de valorización de reciclaje en los distintos territorios. Hoy día todavía faltan puntos limpios que no se han entregado, que están en términos de construcción, pero al menos tenemos en la región metropolitana y en algunas otras regiones del país un piso mínimo de infraestructura para apoyar toda esta normativa sin perjuicio que la ley está escrita, para poder potenciar no la entrega en estos puntos limpios, que también es muy importante, sino que tener recolección casa a casa al año 2035 en un 80% de cobertura de las viviendas. Es importante ese punto y eso también me gustaría que quedara de esta exposición. Y para finalizar, que es muy importante, es poder pensar de manera integral esta famosa bolsa negra que todos nosotros producimos en casa. De la bolsa negra que yo mostraba en un principio de la presentación, el 26% que es envase, embalaje, va a ser responsabilidad ¿de quién? Del productor, el regulado por la famosa ley 20.920, ley REP. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer cargo de organizar y financiar la valorización de los residuos cumpliendo las metas que pone el ministerio. ¿Con quién? Con el sistema de gestión que va a hacer convenios con el municipio, ¿cierto? O licitaciones abiertas con empresas valorizadoras o contratos directos con los recicladores de base. Por tanto, el 26% va a ser responsabilidad del productor, el regulado en esta ley. El 58% lo vamos a trabajar como política pública a través de la famosa ENRO, que es la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos que se tiene que bajar al territorio. Y ahí las distintas Seremi de Medio Ambiente tienen que hacer un plan estratégico o plan de acción o estrategia local para, ¿cierto?, las realidades de las distintas regiones en donde en promedio más del 50%, en este caso 58%, está dado por la fracción orgánica. ¿Qué tenemos que potenciar ahí? Composteras o vermicomposteras. Se realizan programas específicos para conseguir compostera o vermicompostera, plantas de compostajes comunales,
o plantas de compostaje a mayor escala, ¿cierto? Plantas de digestión anaeróbica, y ahí ya vamos a tener cubierto, en teoría cubierto, el 84% de la bolsa negra, que hoy día estamos enterrando casi todo en un relleno sanitario. Y solo el 16% es lo que debiese llegar a un relleno sanitario. Hoy día, ¿cuáles son los costos municipales en los que incurre cada municipio? Es casi el 100% de la bolsa negra que tiene que recolectar, transportar y pagar. Por tanto, ya hay una ganancia, por ejemplo, hacia el municipio, en donde este 26% va a ser responsabilidad del productor. Y si cada uno de nosotros comenzáramos a trabajar este 58% de la bolsa orgánica con alguna solución, una de estas soluciones, entonces ya tendríamos una disminución relevante del peso de esa bolsa negra, y solo el 16% debiese llegar a relleno sanitario, que sería el descartable real, en donde el material que yo llevo a relleno sanitario no tiene ningún valor ambiental, no tiene ningún valor económico y no tiene un valor social. No olvidemos que potenciando círculos virtuosos vamos a generar una cantidad de empleos verdes relevante en Chile. Esa sería hoy día mi presentación. Me gustaría escucharlos y bueno, espero que nos quedemos con tres cosas. ¿Qué es lo que es este nuevo paradigma de la economía circular con los principios? ¿De qué se trata y cuál es el objetivo de la ley REP y sus actores, que tiene mucho detalle? Y tres, que también existe otra política que se llama Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, que se va a hacer cargo del 58% de la bolsa negra. Muchas gracias. Bravo, muchas gracias, Paola. Estuvo, pero clarísima tu presentación. No sé con cuánto tiempo contamos, pero primero quiero comentarles que hay disponible en el chat una encuesta de satisfacción para que por favor la puedan responder antes de que se acabe la reunión. Y tengo una pregunta de uno de los participantes que pregunta: ¿los productores tienen alguna responsabilidad directa en la concientización de los consumidores, o esa responsabilidad solo recae en los municipios? Perdona, igual que, ¿me puede repetir la pregunta? Que alguien me estaba hablando, disculpa. Sí, de nuevo. ¿los productores tienen alguna responsabilidad directa con la concientización de los consumidores, o esa responsabilidad solo recae en los municipios? No solo recae en los municipios. Obviamente que esto es una actividad conjunta, y el productor va a tener que efectivamente sensibilizar y de alguna manera apoyar las políticas públicas de Estado orientadas a la educación respecto de la importancia de la valorización de los residuos. ¿Y por qué va a tener que hacer eso? Efectivamente tiene que cumplir las metas. Y hoy día estamos muy lejos de entender la importancia que tiene la valorización de los residuos desde el yo responsable. Y por tanto, respondo concretamente: no solo el municipio, no solo el Ejecutivo por parte del Ministerio de Medio Ambiente, no solo la autoridad local, el alcalde con su municipio, no solo, sino que también el productor va a tener que potenciar la educación e información: dónde están los puntos, cómo se va a hacer, cuál es su responsabilidad, porque él tiene que cumplir metas, como te dije en un principio, son bastante conservadoras, pero después cada año se van aumentando esas metas. Uh-huh. Muchas gracias. No sé si alguien del público desea hacer una pregunta. Quizás tenemos espacio para una pregunta. Ahí, Bárbara Herrera, ¿cuánto tiempo se demoraría el municipio en aceptar cualquier proyecto? No sé si... ¿Cuánto tiempo se demora el municipio? Bueno, el municipio es un actor relevante, y es buena pregunta, porque el municipio, ojo, el municipio va a ser, para la ley REP, la ley 20.920, va a ser un gestor autorizado. Y hoy día, efectivamente, el municipio como gestor autorizado va a hacer convenios con el sistema de gestión. Hoy día ya hay municipios bastante preparados para la entrada en vigor de la ley 20.920, porque ya tienen un sistema de gestión. Ya tienen un sistema de gestión, ¿en qué sentido? Perdón, no un sistema de gestión, un modelo de gestión operativo, en términos de que ya empezaron a valorizar los envases embalajes, cuentan con instalaciones de puntos limpios, puntos verdes, pero son los menos. Y por tanto, el municipio va a tener una ganancia importante a la hora de entrar en vigor esta ley, porque como les mencionaba,
el 26% en base a embalaje va a ser responsabilidad del productor, entonces ya no va a ser costo del municipio tener que recolectar, transportar y llevarlo a un relleno sanitario, ¿sí? Entonces sí, él puede ganar teniendo un modelo de gestión claro y un convenio con el sistema de gestión y poder ganar, rentar ese material y poder de alguna manera, como lo digo, ordenar tal vez esos recursos para potenciar la política educacional respecto a este mismo tema. Entonces, se van a generar círculos virtuosos y el municipio va a tener un vuelco relevante, no va a dejar de tener la responsabilidad del aseo y ornato de la comuna, ya otorgada por su ley orgánica de municipalidades, sino que se le suma otra responsabilidad que es ser gestor bajo el paraguas de la ley REP. Muchas gracias. Quizás tenemos tiempo para una preguntita más, porque yo sé que tú te tienes que retirar. Ya, a mí me gustaría saber, porque esta ley REP yo la vengo escuchando hace rato, y por la otra carrera en la que yo trabajaba, es que la pude conocer porque no tenía idea. ¿Qué tan difundida está esta ley y la entrada en vigor en los productores, según lo que tú conoces? Sí, importante pregunta. A ver, partir diciendo que es una ley que nace el 2016, ¿ok? Eso es lo primero que quiero decir. Nace el 2016, que es una ley de la República de Chile, de Estado, no tiene que ver con ningún color político, lo repito, porque efectivamente es una ley a nivel nacional y que se entiende que estamos en un proceso súper complejo respecto de poder aumentar las tasas de valorización y que hoy día estamos en la elaboración de los reglamentos. Están mis colegas del ministerio, porque yo trabajo en la Ceremi y la Ceremi tenemos la gran misión de bajar esta ley al territorio, que no es fácil. Pero mis colegas del ministerio tienen la misión de elaborar estos reglamentos. Y hoy día estamos en la etapa que tenemos el reglamento de envase embalaje y tenemos el reglamento de neumáticos. Y efectivamente es una ley que hoy día ha sido elaborada participativamente, por tanto, para responder tu pregunta, los productores sí están en conocimiento de esta ley. Se les ha invitado a participar efectivamente en la elaboración de las metas concretas después de un análisis ambiental, es un análisis que se hace, un estudio AGIE, se llama Análisis General Económico, Ambiental y Social para cada reglamento. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la línea base, tenemos que tener datos duros y concretos de cuánto es lo que se pone en el mercado de ese producto prioritario específico y poder calcular cuáles son las metas que Chile tiene que adoptar para poder mejorar los procesos productivos y efectivamente transitar hacia una economía circular. Entonces, lo que yo te quiero decir es que efectivamente hoy día, obviamente todavía hay productores que están entendiendo esto, no es fácil, yo lo que he presentado aquí es algo muy general, tiene mucho detalle esto, y mucho detalle jurídico, porque es una ley y está el Tribunal de la Libre Competencia, están los sistemas de gestión colectivo, individuales, las empresas que no son tan grandes, sino que estas medianas empresas, cuál es el rol que cumplen, hasta cuál es el piso, o sea, hay un montón de detalles, pero efectivamente hoy día los grandes productores están enterados, están preocupados, se están organizando, por eso que esto no parte en vigor hoy día. El envase embalaje parte en vigor en septiembre de 2023 porque todavía se está esto organizando a través del sistema de gestión colectivo, por ejemplo, para envase embalaje, se están organizando, tienen que prepararse para la entrada en vigor de esta ley y cómo también nosotros, como ciudadanos nos preparamos y cómo se preparan los municipios que son gestores en esta ley para poder de alguna manera acercarnos en el territorio este esquema REP del sistema de gestión. Así que yo te diría que todavía falta, obviamente, que estas instancias siempre sirven para poder enseñar y poder sensibilizar en esta ley, pero efectivamente los productores hoy día están enterados porque han sido partícipes de esto, probablemente falten, el productor lo primero que tiene que hacer es registrarse, nosotros vemos en el registro, registro de emisión de transferencia de contaminantes REDC, un universo, pero todavía en la región metropolitana, que es lo que me toca a mí ver por el trabajo, no tengo claro si el universo total de productores está registrado ahí. Por tanto, yo creo que todavía hay un porcentaje de productores que no está registrado y que cuando entre esto en vigor va a estar en incumplimiento. Y por eso es tan relevante
los distintos espacios de socialización, de sensibilización, perdón, de esta ley en distintas partes, en las universidades, en los municipios, en las empresas, en el mismo ministerio, y así que tenemos harto trabajo que hacer todavía al respecto, Gabriela. Última pregunta, ¿alcanzas? Sí, dame un segundo, espérame. Ya. Ya, estoy bien, Ya, porque fueron acá las niñas, ya, dígame nomás. maravilloso. ¿Qué pasará con las empresas generadoras de residuos orgánicos, como Tucapel, por ejemplo? Nos preguntan en el chat, Nicolás Rieta. Ok, bueno, efectivamente, bueno, residuos orgánicos es el mundo de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, que es la ENRO. ¿Qué se tiene que hacer? Obviamente potenciar las empresas valorizadoras de residuos orgánicos, ¿ok? Eso sí, a nivel industrial, a nivel domiciliario. Siempre estamos hablando del mundo general, de manera sistémica. Y ahí, obviamente, que tenemos que potenciar la industria del residuo orgánico, el mercado del residuo orgánico. ¿Hay mercado en Chile de residuos orgánicos? Es la primera pregunta. Segundo, ¿es importante la valorización de los residuos orgánicos? Sí, porque ya hemos visto que no solo porque dentro de lo domiciliario tienen un porcentaje importante, sino porque al depositarlo en una instalación sanitaria o en un relleno sanitario son los que tienen mayor impacto ambiental, como olores, vectores, producción de gases de efecto invernadero, hoy día que el cambio climático es un tema relevante y que estamos llegando a una emergencia climática de proporciones, y por tanto el manejo de los residuos orgánicos va a ayudar efectivamente a la disminución de la producción de metano, por ejemplo. Así que sí o sí hay que potenciar, y ahí es un nicho de negocio relevante, lo que son las empresas de residuos orgánicos en Chile. Hay que potenciarlas, no solo a nivel industrial, sino que a nivel comunal. Hoy día, como Secretaría de Medio Ambiente, un colega está trabajando fuertemente en potenciar, por ejemplo, plantas de compostaje a menor escala. ¿Para qué? Para generar pilotos en la región metropolitana, en los municipios, para hacerse cargo, por ejemplo, de una fracción bastante inofensiva, lo que son las podas y las ferias libres. Entonces ahí, de alguna manera, ya que constituyen el 13% del orgánico, y por tanto ahí también hay una solución importante para potenciar plantas de compostaje a menor escala en los municipios. Así que yo diría que se está mirando esto de manera sistémica. La Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos hoy día tenemos el papel, tenemos que traspasarla al territorio y tenemos que hacer acciones concretas. Entonces, tenemos cuerpos normativos, tenemos políticas de Estado, pero eso lo tenemos que bajar al territorio, y es ahí donde yo le voy a pedir ayuda a todas las universidades y a todos los que me escuchan, a que podamos efectivamente hacer carne en el territorio la ley REP, ¿cierto? O la ley de fomento al reciclaje, ley marco de la responsabilidad extendida al productor, a escala barrial. Y aquí es fundamental potenciar lo orgánico. Así que yo te diría que sí, es un punto relevante a trabajar. Súper. Muchas gracias. Les recuerdo, por favor, tengo una pregunta de un alumno. Les recuerdo, por favor, responder la encuesta. ¿Tenemos tiempo para esta pregunta? ¿Paula? ¿Sí? Ya. Daniel, dale con tu pregunta. Hola, buenas tardes. Algo bien puntual. Preguntar si a las empresas productoras, por ejemplo, de materiales de construcción o este tipo de envases, se les incentiva al reciclaje interno, es decir, por ejemplo, a los rechazos, volverlos o hacer inversiones o estudios para volverlos nuevamente a reutilizar como materia prima. No sé si me explico bien. Sí, buena pregunta. Primero, especificar que los residuos de la construcción es un mundo sumamente relevante y aparte, que se está trabajando, no soy especialista en el tema, pero se está trabajando desde nuestro ministerio y desde la región, una hoja de ruta para los residuos de la construcción. Y en ese contexto, efectivamente, se está mirando la instalación por dentro. Cómo poder valorizar la mayor cantidad de materiales posibles y generar, como en otros países, por ejemplo, este famoso concepto de simbiosis industrial, en donde lo que yo genero acá, en esta empresa, y lo tengo como descarte, sirva de insumo para otro proceso industrial. ¿Ya? En Colombia, por ejemplo, se trabaja mucho con ese concepto, y ya
para los residuos de la construcción está instaurado la simbiosis industrial. En Chile tenemos norma específica para los residuos de la construcción, se está trabajando en esta hoja de ruta, me tocó participar el otro día justamente en Construye 2025, en donde se están realizando hojas de ruta y planes de acciones para poder materializar valorización específica para los residuos de la construcción. ¿Y por qué? Tocaste un punto bien complejo, porque los residuos de la construcción son uno de los residuos más relevantes que encontramos en estos famosos vertederos ilegales de residuos sólidos, donde se deposita cualquier tipo de residuo y no tienen una trazabilidad en donde yo pueda seguir en orden, de alguna manera, cuál es la historia de ese material, y finalmente terminan en cualquier parte. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo relevante, y se está haciendo con los residuos de la construcción, que son un material importante que hoy día se ha hecho muy complejo hacer el seguimiento. Así que yo te diría que sí, va a haber una hoja de ruta particular para ese rubro, ¿ok? Eso. Súper, Muchas muchas gracias. Perdón, muchas gracias. No te quiero quitar más tiempo, Paola. Me encantó tu charla, yo soy fan tuya, te lo he dicho antes. Y espero que nos volvamos a encontrar pronto, que a los estudiantes, yo estoy segura que esta fue una instancia significativa en sus procesos de formación, ¿cierto? Y hay una última pregunta, yo no sé si... no, está ahí, esa la podemos... Última. Última. No, esto es un comentario futurista, dice Bárbara Herrera, promover el reciclaje a las grandes empresas por medio de bajar los impuestos. Sí, o sea, esto está recién comenzando, muchas cosas van a pasar, como les decía yo, la REP es uno de los instrumentos, pero efectivamente hay que revisar y hay que ver cómo se va a ir instaurando esto en el territorio. Podría ser, sí, podría ser factible lo que tú comentas, Loreto. Bárbara. Bárbara, Bien, perdón, sí, no que no te veo los preocupes. comentarios. No te preocupes. Pau, te quiero dar las gracias por tu tiempo. Nada, yo quedé feliz y te dejo invitada para alguna próxima oportunidad y por ahí ir trabajando como, y esto es primicia para los que están ahí escuchando, en un workshop para enero, ojalá que lo podamos sacar adelante, pensando principalmente en nuestros estudiantes, que tiene que ver con esto que nos has presentado hoy día para poder profundizar un poco más. Así que te Agradecerle a agradezco. ustedes la instancia, porque es parte de nuestro trabajo. Como te decía antes de la presentación, le mandé invitación, no sé si se pudieron ingresar, pero sé que está grabado, así que para mandarle también a mis colegas del Ministerio y de las Seremías la presentación, y agradecer a cada uno de ustedes, porque son agentes de cambio, y los alumnos también nos enseñan mucho al respecto, así que ojalá que podamos hacer esto bien, y que efectivamente podamos aumentar las tasas de valorización del país, y en especial de la región metropolitana donde yo trabajo, porque la idea es que la región metropolitana sea pionera y cumpla con todo lo que tiene que cumplir, y ejemplo para las otras regiones. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Chao, chao. Chao.